directamente del sitio, y aprovechando y viendo tantas jóvenes y tantos jóvenes, me parece que puede ser interesante. Así que es un gusto presentarlo acá. Bueno, como decía Sandra, es una obra colectiva que reúne 15 artículos, por supuesto con referato, con evaluación, como corresponde, y a diferencia de otras publicaciones de la red, esta vez no se presentaron prácticamente resultados de investigación, sino que lo que buscamos fue reflexionar acerca de los desafíos que se nos iban presentando en la práctica cotidiana, en nuestros trabajos de campo, en nuestros diseños metodológicos. Desafíos de tipo metodológicos, pero también de tipo ético, ¿no? Entonces buscamos en este libro un espacio para discutir las tensiones y las preguntas que nos van surgiendo en ese mismo proceso de investigación, inclusive cuestionando nuestras propias prácticas, poniendo siempre al descubierto, bueno, precisamente esos conflictos, ¿no? Lo que presenta el libro en muchos casos son cuestiones que no aparecen publicadas generalmente, ¿no? Que siempre presentamos nuestros resultados, un apartado metodológico correcto, y todas las vicisitudes del trabajo de campo, las dudas, esas tensiones, bueno, muchas veces quedan ocultas. En ese sentido creo que puede ser un libro interesante, ¿no? Porque, bueno, como dije antes, no siempre eso está publicado. Y también, como decía Sandra recién, creo que también es un libro en algún punto valiente, al menos por el tiempo que estamos transitando en este momento en Argentina, de mucho cuestionamiento al quehacer científico, en especial a las ciencias sociales. Bueno, es valiente porque nos atrevemos a poner al descubierto quizás también aquellas cuestiones que no tenemos tan claras, ¿no? Y mostrar nuestros flancos débiles cuando estamos siendo atacados a veces puede generar problemas. Bueno, entonces, como decimos en la introducción, la obra tuvo como objetivo interpelarnos, interrogarnos en la manera en la que producimos conocimiento y también en las relaciones que establecemos con las personas migrantes, ¿no? Destacando siempre la importancia de que la investigación sea reflexiva, ética, situada y políticamente consciente. Algunos de los ejes centrales o temas que ustedes van a encontrar tienen que ver con la crítica a las normativas migratorias, el papel de las asimetrías de poder en el trabajo de campo, la importancia de los enfoques colaborativos y feministas, el papel de la emocionalidad en la producción de conocimiento, ¿sí? Y bueno, solo para terminar, el libro se estructura en 4 partes, en 4 secciones, cada una tiene entre 3 y 4 artículos. La primera se titula Políticas, Saberes y Disputas en torno a las migraciones, la segunda, Experiencias de campo y construcción de conocimientos, la tercera, Reflexividad, emociones y estrategias, y la cuarta, Reflexiones situadas, educación, espacio y mundo del trabajo. Bueno, nada, esperamos que les sea también para pensar aquello que se va a presentar de pronto en cualquiera de sus investigaciones, sea cuantitativa, sea cualitativa, sea análisis documental, ¿no? Y con esto no digo que no haya que leer manuales metodológicos, al contrario, hay que leerlos y mucho, pero también este tipo de reflexiones pueden colaborar para aquellas situaciones que no están previstas en esos manuales, ¿sí? Así que bueno, un agradecimiento enorme. Bien, muy buenas tardes. Qué gran público ha aguantado todo el día, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Y quisiera agradecer la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales por auspiciarnos aquí en este 6º Congreso de la Red de Acciones Locales en materia migratoria. Ya lo dijo la doctora Adriana, que es como muy corto el tiempo para
leer y reflexionar un texto de esta envergadura con estos 15 capítulos que está dividido en 4 sesiones muy bien escalonadas, ¿verdad? Yo creo que estamos ante dos expertas del tema migratorio, bueno, estamos ante 3 expertas del tema migratorio, nuestras colegas en Argentina, la doctora Adriana en México. Yo estoy aprendiendo todavía del tema migratorio, todos los días es un aprendizaje y yo creo que ustedes como jóvenes de frontera, de la frontera más intensa de México y una de las más intensas del mundo, aunque no estudiaran relaciones internacionales, pero creo que la mayoría estudia economía y relaciones internacionales, y administración pública, excelente. Todos han sido tocados de alguna u otra manera, quizá más ligera o más profundamente, por los procesos migratorios. Creo que todos han tenido contacto con migrantes desde la familia, históricamente, pero también con migrantes. Tenemos documentadas 87 diferentes nacionalidades, de acuerdo a la unidad de política migratoria, que cruzan por estos territorios. Ojo, estas son las nacionalidades en que migrantes han sido detenidos y deportados a sus lugares de origen. De algunos países 1, de otros 9, de otros 20, pero tenemos migrantes de Centro y Suramérica que están contabilizados al año, hasta 400,000 casos. Entonces, creo que ustedes tienen como una obligación académica, formativa y también moral con el tema migratorio. No se van a poder escapar, si no lo han hecho en estos 20 años de su vida, en el futuro lo van a tener que hacer como mexicanos y como profesionales del campo de estudios en el que están formándose. Yo siento que tenía un espejo académico y de investigación cuando abrí el link, yo les iba a decir cuando toqué el libro, ¿no? Pero es electrónico, ¿verdad? Porque a mí me gusta tocar el libro, olerlo, sentirlo, pero ahora pues que tuve que clavarme al link virtual y registrarme aparte, ¿no? Para poderlo bajar, etcétera. Entonces, yo creo que van a ser sentimientos distintos a lo que van a sentir de bajar este libro a su computadora, distinto a cuando compran un libro o van a la biblioteca y cogen un libro para estudiarlo. Me hizo reflexionar de tal manera que recurrí a varios episodios de mi vida y de nuestro equipo de trabajo, de todos los errores que cometimos en estos 20 años, que nos han fortalecido definitivamente como profesores e investigadores dedicados al estudio de las migraciones. Entonces, yo creo que vamos a evitar muchos dilemas al tener la lectura de este texto. Vamos a saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cómo comportarnos y cómo obtener los resultados que nosotros estamos buscando para nuestra investigación. Vamos a poder formular las preguntas correctamente, vamos a poder trazar una ruta de lo que nosotros queremos que se pueda hacer realidad y responder con los objetivos específicos y preguntas que nosotros establezcamos en un proyecto de investigación o cuando estamos apoyando a un profesor investigador. Ojalá que logren accesar al libro. Otros días yo digo, compren el libro para que lo regalen a sus familiares en Navidad, ya viene Thanksgiving, etcétera. Cómprenlo, pero no, es gratuito. Y a veces lo que nos dan gratuito es lo que menos apreciamos. Yo por eso tengo mucha preocupación, ¿verdad?, de que tengamos estos libros virtualmente gratuitos y que no nos están costando. Entonces, eso se vuelve realmente un reto. Yo ya me confundí aquí, aquí está Carolina y Sandra Gil. Son dos de las compiladoras, o nosotros decimos coordinadores del texto.
Vean cómo nos han explicado del proceso para planificar una obra como esta. Por eso yo les decía, es como ver un espejo. Adriana y yo hemos sido testigos, y quizá también varios colegas aquí, de que es como un embarazo de elefante, los libros, no es un embarazo normal, ¿verdad?, de 9 meses, sino que a veces nos lleva hasta 2 años de cuando empezamos a platicar, a planificar, a contactar colegas que sean especialistas en las temáticas que deseamos para conformar el libro. Unos cumplen, otros no cumplen, otros se quedan en el camino, otros entregan con las patas su documento. Hay que recurrir al comité editorial. No crean que todos sabemos escribir muy bien, pues no estudiamos filosofía y letras o para escritores. Nos hemos hecho escritores en el camino, ¿verdad? No saben qué vergüenza me da a mí, por ejemplo, cuando la casa editorial me regresa mis manuscritos y me avienta como 100 observaciones de ortografía, de sintaxis, errores ortotipográficos, y que esa no es el acuerdo editorial que tomamos con el sistema APA, o etcétera. Yo digo, Dios mío, a estas alturas todavía estoy cometiendo estos errores, ¿verdad? Entonces, es todo un proceso de muchas horas, de mucho esfuerzo para compactar la obra intelectualmente hablando. Ahora, la parte logística, de financiamiento, de egos, de colegas que a veces herimos sus sentimientos porque les tenemos que decir, usted no cumplió con lo mínimo de las reglas editoriales que le enviamos, por favor arréglelo. ¿Y cuántos se les quedaron en el camino, verdad? Pues es que tenemos la piel delgadita, dijo el Bronco, ¿verdad? Que nos sentimos también, porque ya tenemos un ego construido. Entonces, son varios los procesos que implican la publicación de un libro, y si es virtual también. Hay otro asunto que a mí me gustaría comentar, ya que soy el comentarista, ¿verdad?, del libro. Es que, aunque no dice que tiene como una perspectiva de género, solamente en los 15 capítulos solamente hay un autor, y eso quizá podría ser como meter hilo para sacar hebra con los autores de qué pasó, ¿no? ¿Acaso hay mucho más mujeres estudiando la migración en estos rumbos de Argentina que solamente tuvieron a un profesor investigador? ¿Sí? Y eso también tiene implicaciones, porque ustedes van a ver un sesgo femenino. No se lo puede uno quitar, el sesgo con el que realiza la investigación, por más objetivo que quiera uno actuar, siempre va a permanecer la cuestión de género, la cuestión femenina, la cuestión de la mujer, y van a ver que en algunos de los capítulos está enfocado definitivamente a las mujeres. Otro, no se les escapó nada, ¿verdad? Otro está vinculado con la niñez y la juventud, está vinculado con el empleo virtual. A mí me pareció que se pudo haber rescatado un poco también en este capítulo la cuestión de los communers, que ahora están trabajando en cualquier parte del mundo exitosamente. No todo es precariedad y informalidad laboral en la cuestión virtual, para que no se me vayan a desanimar cuando empiecen a leer este capítulo, porque yo conozco muchos colegas, muchos extranjeros que se han establecido en México, sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara, para trabajar en línea, para trabajar virtualmente solamente con su computadora. Tienen rentados por meses condominios de lujo en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarit, en Puerto Vallarta, y trabajan desde ahí, y nadie les dice nada, les llega su cheque correctamente cada mes. Entonces, esa parte de trabajo virtual también tiene un poco de sesgo en este capítulo, pero se pueden rescatar cosas, se pueden también de lo que está sucediendo con el trabajo virtual. Si quieren algún día visitar Argentina, ustedes se van a ubicar perfectamente en lo que implica el territorio argentino, en las fronteras internacionales, en sus provincias,
23 provincias, con su Distrito Federal 24. Y ojo, también tiene muchas implicaciones, les decía, es como estar viendo un espejo. Si ustedes revisan por ahí cómo se constituye el territorio municipal en nuestro país, se reconocen 2.486 municipios también, con las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, y las 16 delegaciones en la Ciudad de México. Alcaldías, gracias. Entonces, también en Argentina existe esta división territorial en donde cada delimitación territorial se cuece aparte. Cada una de las municipalidades tiene una realidad migratoria distinta y por eso es que funciona muy bien el nivel de reflexión y análisis que nos presentan las autoras en términos de lo que está sucediendo en algunas de las municipalidades muy específicas de Argentina, que son diferentes a las municipalidades de la capital Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, si algún día van a viajar a Argentina, les va a servir también porque territorialmente se van a poder ubicar lo que está sucediendo a lo largo del territorio. En otro asunto, hay una construcción conceptual y lo identifiqué en el libro, pero también lo identifiqué en las conversaciones que hemos tenido con la profesora Carolina. Es decir, está salido de contexto ya en lo que conocíamos con conceptos o teorizado. Este proceso hay que trabajarlo para poder nosotros aportar algo nuevo a la reflexión del tema migratorio. Todos los días hay cambios. Yo hace 5 años vine a Tijuana a hacer unas entrevistas con trabajadores migrantes agrícolas que van a Estados Unidos con visa H2A, hace 5 años. Y pude recolectar algunas 60 entrevistas en el hotel donde los concentran, previo a ir a la cita para la visa y después para hacer la logística de transporte terrestre o aérea para ir a sus estados en donde van a trabajar por 6 u 8 meses. Por suerte me hospedé en el mismo hotel en esta ocasión que vine a Tijuana y Mexicali y me encontré casi al mismo contingente de 250 trabajadores, pero ahora con la realidad que venían 30 mujeres. Hace 5 años no venía ninguna mujer en los contingentes. ¿Y qué creen? Algunos son parejas. Segundo, hubo errores este año y se quedaron 12 trabajadores casi por 7 días porque les van a corregir el tipo de visa que se les otorgó. Entonces, de un día para otro pueden cambiar las cosas cuando se le da seguimiento continuo a los procesos migratorios. Y ahí es donde reside, les decía, las similitudes en cada uno de los capítulos del libro con las realidades que estamos viviendo en México. Claro, ellos no tienen una frontera tan intensa, tan peligrosa, tan extensa, tan veloz como tienen ustedes aquí en Baja California. Y yo creo que ese es el campo de trabajo que les va a abrir muchas puertas. Nos tocó estar en un albergue donde hay trabajadores de la Organización Internacional de Migraciones y orgullosamente 6 de 8 trabajadores ahí egresaron de la Universidad de Baja California. Nos dio tanto gusto con la afectividad que nos recibieron tanto a sus profesores como a nosotros visitantes, que dices, algo está haciendo bien la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, que sus egresados se están insertando a trabajar en los organismos internacionales que atienden a los migrantes. No saben la sensibilidad con la que nos explicaron lo que estaban haciendo. Por lo tanto, les voy a recomendar, aunque el libro sea gratuito, que le den una revisada. Empiecen por el índice y a partir de ahí ustedes ya saben cuáles son los temas que más les han llamado la atención en estos años de su vida para que puedan ir fortaleciendo tanto el plano metodológico y muy importante porque es la exigencia principal que nos están dando a México los organismos internacionales, la cuestión de ataque a la corrupción, a la transparencia y a la cuestión ética.
es lo que ha fallado en muchos de los programas, en muchos de los comportamientos, incluso de colegas, estudiantes de posgrado, que no quieren ir a hacer investigación de campo, todo lo quieren hacer desde su cubículo. Y para el tema migratorio, mis queridos estudiantes, amigas, amigos aquí presentes, debemos de ir al campo, tenemos que ir a convivir, tenemos que hacer observación participante, y eso lo hace muy bien en algunos de los textos de este libro. Ni la doctora Adriana ni yo pudiéramos ser reconocidos en el país y fuera del país si no tuviéramos esta actividad de campo con los migrantes, en las comunidades, en los lugares donde están trabajando en Estados Unidos, en los campos, en las escuelas, en los hospitales, en las estaciones y albergues de migrantes, por donde pasa el tren, donde se paran, donde se suben, donde se bajan los migrantes, si no los visitamos en el hospital cuando se cayeron del tren, etcétera. Yo les sugiero que ya vayan pensando en sus prácticas profesionales, en su servicio social, no sé cómo esté su plan de estudios aquí, para que se acerquen a los procesos migratorios. Definitivamente ustedes van a tener un doble valor en su vida profesional, en su vida comunitaria, si se acercan a los procesos migratorios. Y claro, para eso tenemos estos textos que nos van a ayudar a hacerlo de una manera más fina, para que no se metan en problemas, sobre todo. Ellos, afortunadamente, no tienen el problema de los grupos del crimen organizado, allá, ¿sí? Pero que no tienen el control de las rutas migratorias, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos que cuidar hasta eso, ¿sí? Entre la cuestión, que ellos también lo tienen, de la división política, entre los de izquierda, los de derecha, y ahora con el ultraderechista de su presidente, también tienen división en todos los municipios, división política. Nosotros también, no nada más tenemos dos, tenemos 3 líderes políticos en cada comunidad. Y los grupos del crimen organizado tienen a sus halcones en cada comunidad, supervisando quién entra, quién sale. Entonces, hay una cuestión de logística que nosotros implementamos, en que cuando salimos a una comunidad, tenemos que avisar al sacerdote, al comisariado ejidal, al presidente del Comité de Acción Ciudadana y a un colega que nos conozca, que sepa quiénes somos, con quien tengamos confianza. No podemos ir a una comunidad nomás a lo bruto, a internarnos ahí, a hacer investigación. No, tenemos que tener una base previa. ¿Por qué? Porque en cuanto entra uno al pueblo con un coche desconocido, tienes cola. Los representantes de los partidos políticos rápido están ahí para ver si no les vas a hablar de su partido político, de algún candidato. Tenemos supervisión. Y también hay una situación que ustedes deben de valorar. Nosotros utilizamos mucho la cuestión de bola de nieve para la investigación cualitativa, comunitaria, intervención comunitaria. Y es de lo más importante si ustedes desean tener los resultados en su investigación. Porque si ustedes son un gran equipo, pero se van por la calle, se van a una colonia en donde no les conocen, en donde nadie les recomendó, las respuestas van a ser monosílabos, en su mayoría. Sí, no, a veces. Y eso no les va a dar la respuesta que ustedes necesitan. Sin embargo, si el sacerdote les recomienda con las señoras que le dan de comer, y les dice, vinieron estos muchachos de la Universidad Autónoma de Baja California y desean hacerles algunas preguntas. No es nada personal, va a ser muy profesional, sus datos solamente tienen un objetivo académico. Entonces, a partir de ahí se rompe el hielo y la gente empieza a responder exactamente lo que tú tienes diseñado, lo que estás buscando. La indumentaria también es súper importante. Su cachucha, su camiseta, que diga el grupo de investigación y la universidad. No saben el respeto que tienen nuestras comunidades fuera de la capital, fuera de una ciudad tan grande como Tijuana, por nuestras universidades. La Universidad Autónoma de Nayarit
Afortunadamente, a sus 58 años de vida, ha creado esa percepción. Aquí ya son 64 años. Entonces, creo que también la sociedad de Baja California les va a reconocer y les va a ayudar a que ustedes obtengan esa información. Les va a invitar a comer, les va a invitar un refresco. Pues en el campo nos invitan cerveza y siéntense por ahí en esa bardita, en ese árbol. A veces nos citan en la cantina del pueblo y ahí se juntan, por ejemplo, los migrantes de visa H2A. Vénganse a tomarnos una caguama y en la cantina, nada más bajen a la música, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo focus group para grabar. Entonces, siéntanse muy orgullosos de llevar la indumentaria de la universidad, el mensaje de la universidad con los valores que se profesan en su plan de desarrollo, en sus documentos formativos, etcétera. Siempre siéntanse muy orgullosos de llevar esa indumentaria, porque si no, las cosas no van a funcionar. Y les decía, si no quieren tener más dilemas, más problemas de tomar decisiones, por favor, revisen unos cuantos capítulos del libro y estoy seguro que todo lo que ustedes planifiquen de hacer de manera individual, grupal o con sus profesores que les están guiando, lo van a lograr. Yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para nuestras colegas de Argentina. Han venido desde allá a compartir con nosotros. No quiero dejar el micrófono antes de enumerar una serie de conceptos más para que se vayan a su casa pensando, ¿sí? Igual yo me fui desde anoche, 2, 3 noches, con la cuestión de reflexividad ética y crítica, los sitios de enunciación, nunca lo había leído en otro texto, asimetrías en el campo, sí, porque he estudiado a Joseph Noy y a Keohane con las cuestiones asimétricas en la política internacional, los efectos políticos del conocimiento producido. ¿A quién le va a estar sirviendo esta información? La etnografía colaborativa, es decir, busquen a colegas que estén interesados en el mismo tema. 4 ojos, 4 oídos van a ser mucho mejor para cualquier proyecto. La colaboración es muy importante. La cuestión de cartografía social también, porque nunca se van a encontrar a puros estudiantes sibaritas que conozcan de geografía, que conozcan de fechas, que conozcan esto. Entonces también pueden apoyarse de algunos elementos en donde sus informantes puedan verse reflejados en territorio, en temáticas, en problemas. Entonces van a poder también avanzar muchísimo. Ojo, en la escala subnacional es una tendencia, pero tan importante como no tienen idea. ¿Por qué? Es como una anécdota que me llaman mis compañeros de primaria que se fueron hace 40 años a Estados Unidos o 50 y me dicen, ¿cómo está México? Y yo digo, pues México está hecho una mierda. Imagínense el territorio, 136 millones de habitantes, 32 entidades federativas. Vamos a bajarle 2 rayitas, ¿no? ¿Por qué no me preguntas pues, de Nayarit o mejor de nuestro municipio o para qué te la jalas tanto? Mejor el pueblo, ¿no? Ya con los problemas del pueblo tenemos suficientes, ¿no? Entonces, pero si ustedes se presentan en cualquier parte de México o del mundo con la problemática, con los procesos migratorios de Baja California, estoy seguro que siempre van a ser apreciados y llamados a seguir compartiendo, porque no saben la importancia que implica para todos nosotros en el centro del país, en Nayarit, lo que sucede en Tijuana, lo que sucede en Mexicali, en Ensenada, para la gente que nos acompaña de Puebla, de Veracruz, de Chiapas, no saben la importancia que tiene esta franja fronteriza de Baja California para nosotros. Entonces, todas las veces que ustedes vayan a nuestras universidades, a nuestros congresos, si van al programa Delfín a hacer investigación en los veranos, hemos recibido de la Universidad de Baja California en Nayarit a varios de sus compañeros y compartimos mucha información y conocimiento que nos llevan de aquí. La cuestión de construcciones identitarias.
No nada más es lo chilango que se reconoce en el país. No. Hay una franja fronteriza de 50 kilómetros hacia el sur y 50 kilómetros hacia el norte que nosotros estamos observando con lupa, con lentes, porque la vida transfronteriza se vive distinta a las demás entidades federativas, totalmente. Un último que tengo por aquí. Me perdí. Pero son las estrategias colaborativas con otras instituciones, algo que ya no podemos prescindir de ellos. Pocas instituciones, pocas editoriales están publicando libros en individual. Ahora son las obras colectivas, entre colegas, porque a veces cooperamos, ¿verdad? Ponemos billete para lo que va a costar la impresión de los libros. Y ahora vean la maravilla de tener un libro virtual. Entonces, yo hasta ahí dejaré mis comentarios, nuevamente invitándoles a que bajen, se registren en TCO, se registran con su email e inmediatamente les da acceso al texto completo. Lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias por su atención y por invitarme. Pues muchas gracias al profesor Abel por esta fantásticos comentarios sobre este libro. Les invitamos, hay otros libros, ¿verdad? Que ustedes han, hay alguno de categorías migratorias, si no recuerdo mal, migratorias, ajá, exacto. Pensar las migraciones y categorías críticas para su abordaje, se llama, ¿no? Ese es un libro tipo diccionario. Y la verdad, ese libro es también muy interesante, también se puede descargar de Teseo Press, es parte del tipo de publicaciones que está haciendo esta red argentina de colegas que trabajan, especialistas en asuntos de movilidades y migraciones. Entonces les recomendamos muchísimo este tipo de documentos porque son muy formativos para quienes están trabajando en investigación específicamente sobre estos temas. Yo, como el profesor Abel, también empecé a hojear el libro y me gustó mucho, bueno, apenas los primeros capítulos, pero sí, me gustó mucho este capítulo sobre las preguntas o los datos abiertos, ¿no? De que Carolina, ¿no? Porque es algo bien importante y bien interesante ahora, ¿no? Se busca mucho la transparencia de los datos, pero al mismo tiempo tenemos que proteger mucho a nuestras personas informantes, ¿no? Entonces no es un asunto de abrir los datos y ya, ¿no? Sino que hay varios dilemas y presiones, ¿no? Respecto a la apertura de los datos. Entonces, hay varios asuntos metodológicos, ¿no? que preguntarnos. Vamos a dar paso a algunos otros comentarios o algunas preguntas, si quieren ustedes abrimos el foro, si les parece, o sí, ¿verdad? Ok. Va a ser como muy rápido, porque recuerden que ya estamos al cierre de nuestras sesiones. Vamos a pasar el micrófono si alguien quiere hacer dos preguntas muy rápidas. Muy concretas. A ver, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a escoger. Ok. allá atrás, aquí la profesora Lucet tiene una pregunta. El siguiente debe ser un alumno, si no, ya nos vamos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, doctoras, gracias por estar aquí y pues muchas felicidades por este libro, por este esfuerzo. Y bueno, la pregunta fundamental, ¿cuáles son esos dilemas? Yo sé que tenemos que leer ese libro, pero al menos compártanos un dilema ético y uno metodológico. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? ¿Qué nos pueden compartir? Y pues nada más, muchas gracias y gracias por estar aquí porque yo creo que ya todo el mundo estamos pues agotados, pero gracias por compartir con nosotros. Y pues esa sería mi pregunta. ¿Otra pregunta más ahí para...? Bueno, porque sí es amplia esta pregunta también. Muy bien, adelante. Bueno, gracias, Lucet. Y quiero agradecer a Abel, un comentarista de lujo. O sea, muchas gracias por echarnos porras, ¿verdad? Estoy diciéndolo bien, echarnos porras, bien.
Sí, y quería retomar algo. Si bien el libro está dirigido a los estudios migratorios, hay dilemas éticos y metodológicos que van más allá de la cuestión migratoria, ¿no? Me parece que puede echar luz sobre algunas problemáticas que se les presentan a ustedes en el trabajo de campo o en la investigación en otros temas que no sean los migratorios. También una cuestión que me parece interesante es, yo estudié aquí en México, viví 6 años aquí, hice mi posgrado aquí, así que bueno, parte de mi corazón está aquí, cada vez que vuelvo me la paso feliz. Y porque sé y porque yo me formé acá en el campo de las migraciones, sé que en México, como en cualquier país donde las migraciones tienen una importancia como la tienen aquí, bueno, se lee poco quizás lo que sucede en el sur, ¿no? Yo creo que no es común que un libro del sur profundo como es Argentina, se presente en México. Y eso es algo que nos emocionó y nos encantó, la posibilidad de que ustedes puedan acceder también a otros contextos migratorios donde hay otras problemáticas que quizás, bueno, pueden echar luz también a lo que sucede acá. Bueno, respondiendo o tratando, Lucet, de responder un poquito, y con mi propio trabajo, con mi propio capítulo, que mi capítulo se titula Las trampas de la transparencia, ¿no? Y precisamente aborda un dilema ético que tiene que ver con la presión que estamos viviendo algunas científicas, o algunos, mejor dicho, en algunos sistemas científicos, para que publiquemos en acceso abierto nuestros datos primarios. ¿Qué son nuestros datos primarios? Las meras entrevistas, los audios, las transcripciones, ¿sí? Para que estén abiertas para todo el mundo en nombre de la transparencia. Y bueno, dicho así puede sonar bien, ¿no? Diciendo, bueno, qué bueno, vamos a poder ver la entrevista que hizo Carolina, la base de datos que construyó Sandra, y yo desde México voy a poder escucharla y hasta analizarla y construir un artículo con eso, ¿sí? Pero eso al mismo tiempo despierta muchas preguntas éticas, desde, bueno, ¿cómo tengo que subir al reservorio de datos, a la nube, ese material? Tienen que estar los nombres de las personas, tienen que estar sus datos sensibles, personales, tiene que estar su lugar de su ubicación. Y si yo quiero acceder a los datos de una profesora o investigadora de Harvard, ¿también me van a dar la misma chance de acceder a sus entrevistas para que yo las pueda analizar desde el sur? Yo diría que no. Entonces, estoy citando poquitos ejemplos, ¿no? Me parece que ese capítulo muestra, por un lado, las posiciones a favor de la apertura de esos datos primarios y también las posiciones en contra, ¿no? O sea, lo que traté de hacer es una revisión bibliográfica, sobre todo de artículos que se han publicado en Europa y en Estados Unidos a favor y en contra, precisamente porque es una cuestión que no se está discutiendo, al menos en Argentina, y necesitamos ponernos de acuerdo. Vamos a subir esos datos sensibles. ¿Puede una persona de Bélgica tomar mis entrevistas y analizarlas sin conocer el contexto donde yo trabajé, sin conocer esa cultura? ¿Puede analizarlos con los mismos, con marcos teóricos diferentes a los que yo utilicé? ¿Es eso correcto? ¿Es eso ético? Bueno, entonces, muchos de nuestros artículos plantean preguntas, interrogantes, ¿sí? que abren discusiones. No, algunos pueden llegar a propuestas, pero otros se quedan en las preguntas, y ya plantear una pregunta es algo importantísimo, porque invita a la discusión. Perdón que me puse a hablar tanto, pero me entusiasmé. Entonces, ese, por ejemplo, me parece un artículo que puede servir, que plantea un dilema y que puede servir más allá del campo migratorio, así que ojalá les interese. Bueno, yo muy cortito, contestándote un poco, hablando también del texto que escribí en colaboración con otra compañera, con Janet Clavijo, que nos enfocamos más diría que son más desafíos metodológicos que éticos, porque
hablamos sobre el análisis de las políticas migratorias, pero podríamos pensar en las políticas públicas desde una perspectiva socioantropológica. ¿Qué supone analizar la política pública, la política migratoria desde una perspectiva socioantropológica? ¿Cómo se considera el lenguaje? ¿Cómo juega el lenguaje? ¿Cómo juegan los conceptos? ¿Cómo juega la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como unas propuestas o unas apuestas metodológicas de cómo concebir y cómo abordar, cómo se consideran las escalas, esto que hablaba hoy, el tema de las distintas escalas de análisis de las políticas, ¿no? El tema de considerar, por ejemplo, al documento como campo, o esta idea también de etnografía de los archivos. Bueno, todo eso está, por ejemplo, en el texto mío y de Janet, que tiene, bueno, es una propuesta de análisis de la política migratoria desde la perspectiva socioantropológica, por ejemplo. Muchas gracias. Y yo también recomiendo mucho el capítulo de Julieta Nicolao, que obviamente pues complementa mucho y bueno, es bastante ilustrativo sobre el marco analítico que Julieta ha construido para el análisis de las políticas municipales en materia de migración, ¿no? Yo creo que nos ayuda bastante y bueno, le agradezco también que nos cite mucho. Entonces Julieta y yo estamos colaborando también bastante y es muy pertinente ese capítulo para quien está interesado en estas cuestiones de acciones locales en materia migratoria, porque ella pone como énfasis en el papel de los municipios, ¿no? Y propone un modelo de análisis muy concreto, muy específico. Entonces, y nos sirve mucho, como bien decía el profesor Abel, porque Argentina y México comparten este federalismo, ¿no? Entonces, esta visión desde los municipios, de las entidades federativas en un país federal, que por supuesto la política migratoria es una política federal, pero donde la acción local específica de municipios y de las entidades federativas pues puede ser diferenciada, ¿no? De respecto de la política nacional. Entonces, bueno, les invitamos mucho a descargar este libro, a leerlo, a utilizarlo. Bueno, estamos transmitiendo, recuerden, esta presentación también a través del Facebook de la MEI y esperamos que muchas más personas estén viendo esta transmisión, además de las personas que están participando aquí presencialmente. Bueno, estamos cerrando entonces esta presentación. Recuerden que nos vemos mañana a las 9 de la mañana, continuamos con nuestras sesiones y el segundo día de este Congreso de Acciones Locales en Materia Migratoria. Muchas gracias, felicidades a las compañeras compiladoras de este libro. Y gracias a ustedes por su participación también. ¿Cuándo vas a ir a Argentina? Al 25 de julio, para la CIP. ¿En Buenos Aires?